como si uno es portador de estas noticias que no son muy favorables, ¿verdad? Pero creo que es importante también difundir esto porque es lo que ayuda a los tomadores de decisiones a prepararse ante un eventual evento climático extremo como la sequía y la bajante del río. Pero, No es una alerta en sí, sino que es simplemente una preocupación por la bajante tan significativa que tenemos ahora, ¿verdad? Ya que hoy amaneció en el puerto de Asunción al menos con menos 0,74 metros, o sea que estamos a solo 1 centímetro de alcanzar el mínimo histórico en Asunción, que es de menos 0,75, que se registró el 6 de octubre del 2021. Si mañana, por ejemplo, bajara más de 1 centímetro, estaríamos ante una nueva mínima histórica en 121 años de datos disponibles en el puerto de Asunción. ¿esto a qué se debe, licenciado? Bueno, realmente es una suma de factores, no hay un único responsable, ¿verdad? Tenemos que en el Pantanal hay un déficit hídrico importante hace varios años, desde que se inició la sequía en el 2020, se acentuó en el 2021, ya el déficit pluviométrico en el Pantanal era importante y eso se notó en los niveles del río. También eso, en el 2021 tuvimos una niña, entre el 2020 y el 2022 tuvimos dos niñas consecutivas que ocasionaron una sequía muy importante en toda la región. Se hablaba de una sequía, la segunda sequía más importante en los últimos 80 años. Eh, y bueno, realmente sí, los impactos fueron muy importantes, ¿verdad? Y después de ese, tuvimos fenómeno del Niño que no trajo la lluvia suficiente, solamente fenómenos muy aislados, y ahora estamos nuevamente ante la aparición del fenómeno de la Niña. Entonces la situación es preocupante porque los niveles del río, o sea, las precipitaciones no se han normalizado, los niveles del río tampoco se han normalizado, y esta situación ante la nueva aparición de la Niña podría intensificarse y acentuar un poco más los impactos que en el 2021 inclusive. En octubre del 2021 fue, licenciado, que tuvimos em, una bajante, digamos, histórica en 121 años. ¿Es así? Sí, sí, bueno, la bajante actual sería la más importante, 121 años, ¿verdad? Estamos en 2024, en el 2021 son 3 años menos, tendría que ser 118 años de datos. Ah, Se rompieron en el 2021. claro, sí, sí. Volvemos a romper ese récord hasta 121 años de edad. O sea que en los últimos 10 años el récord sería roto 3 veces casi próximo uno con otro, ¿verdad? En las próximas semanas, licenciado, ¿crees que se pueda, que lleguemos a este registro histórico, que lo superemos? Sí, justamente haciendo las evaluaciones que publica la Dirección de Meteorología, tanto los pronósticos climáticos como los pronósticos a corto plazo, y también el pronóstico hidrológico que ellos hacen, se ve que la situación podría fácilmente superar ese mínimo histórico, ya que estamos solamente a 1 centímetro, ¿verdad? Pudiera darse ya en esta semana, aunque ahora actualmente está ocurriendo una precipitación que podría frenar esa disminución de estos días, pero posteriormente rápido el efecto de las lluvias pasa rápido y nuevamente comienza a descender el río. Yo creo que si no es en este mes, en el próximo podríamos superar ese mínimo histórico, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Justamente te iba a consultar, hay pronóstico de lluvias ahora para hoy, una llovizna fina, ¿verdad? En estos días que se está dando. Eso ayuda, me decías que quizás frene un poquitito, pero ¿qué pasa? Porque a veces no llueve en zonas puntuales donde debería llover para que pueda ayudar, ¿verdad? O sea que no porque esté lloviendo de repente en Capital, en Asunción, un poquito. Eso no significa que va a ayudar porque no llueve en la zona puntual. Creo que a nosotros lo que nos importa es que llueva en zona del Pantanal. No sé si me equivoco. Totalmente, totalmente. El río tiene una onda así de crecida normal
que es los meses de invierno, y un descenso normal en la época de verano, que es inverso al periodo de lluvia, ¿verdad? Porque en la época de lluvia se acumula el agua y en la época de baja lluvia es liberada el agua del Pantanal y eso se va distribuyendo como una onda lenta alrededor del río Paraguay. Eso no está ocurriendo porque justamente hay un déficit muy importante en el Pantanal, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra región, las lluvias que caen dentro del país, ya sea en la entrada del extremo norte de la región occidental donde entra el río Paraguay, o así también como en la cuenca media, en la zona de Concepción, cuando llueve ahí, en los días posteriores tenemos un ligero repunte. Pero eso es momentáneo. Una vez que pase el efecto de la precipitación, rápidamente se regresa a la tendencia anterior a esa lluvia, ¿verdad? Entonces ahora vemos que ahora actualmente hay un sistema que está afectando todo lo que es central, la zona suroeste de la región oriental, Itapúa, Ñembucú y toda esa zona. Va a traer un pequeño quizás repunte, pero creo que nada va a frenar este descenso significativo que va a tener el río Paraguay. Puntos críticos, licenciado, actualmente que tenemos, me refiero a esos lugares donde el nivel del agua está muy bajo, que ya se dificulta, pero muchísimo, el paso de las embarcaciones, de las barcazas. ¿Tendrías algunos que podrías nombrarnos? Realmente yo no conozco bien los puntos, pero que eso lo manejan la parte de navegación. Los capitanes que navegan sus barcazas y todo, ellos tienen bien definido cuáles son los puntos críticos, ¿verdad? Que realmente son los que definen la cantidad de carga que puedan llevar, ¿verdad? Esos puntos críticos. Pero obviamente nosotros tenemos las mediciones en los puertos importantes como Puerto Casado, Concepción, Rosario, Asunción, Alberdi, Pilar y todos esos puntos donde vamos monitoreando, ¿verdad? Entonces ellos en base a esos datos ya saben cómo podrían estar esos puntos críticos. Licenciado, el fenómeno de la niña, ¿hasta cuándo se extendería este tema, este inconveniente con la bajante? ¿Se traslada para el 2025 o en unos meses vamos a tener ya un poco de alivio? Y así como de acuerdo a las proyecciones que se están teniendo en cuenta, todo este periodo de lluvia que comienza en octubre se vería afectado por el fenómeno de la niña, inclusive inicio del 2025, ¿verdad? Esto entonces obviamente también va a tener sus impactos al inicio del 2025. Y después de eso ya comienza el periodo de bajas precipitaciones. Entonces ahí también nuevamente tenemos ese problema, que si no llueve lo suficiente como para que el río se estabilice o se normalice, el inicio del próximo año tampoco es muy favorable. Entonces estamos en una situación bastante compleja que hay que considerar para tener en cuenta todas las decisiones que tienen que tomar aquí a mediano plazo para reducir los impactos negativos de este fenómeno. Licenciado, cuando hablamos de este impacto por este fenómeno que tenemos actualmente, te consulto desde el punto de vista de los pescadores, por ejemplo, ¿verdad? ¿Esto incide en el hábitat de los peces? ¿La población de los peces disminuye, les afecta? Por supuesto, de hecho, yo creo que desde la última sequía hasta lo que estamos viviendo actualmente ya está afectado. Yo creo que debe estar afectado todo eso. La pesca debe ser reducida considerablemente. Obviamente la bajante no favorece nada. Y realmente no solamente el sector de la pesca se ve afectado, ¿verdad? También la navegabilidad, la agricultura, y la navegabilidad nos afecta en diversos factores, ¿verdad? Porque tenemos tantos productos que salen por el río así como productos que entran, la exportación y la importación. Y bueno, y todo eso encarece todos los productos que vengan a través de ese medio, ¿verdad? Y también el turismo, o sea, todo lo que tenga que ver con los ríos, toda actividad se verá afectada. Licenciado, un tema que no podemos dejar de mencionar y que quizás mucha gente no le presta mucha atención, no le da mucha importancia. Háblanos, por favor, cómo implica acá el tema de la calidad del agua.
La calidad de Sí, agua para obviamente. consumo, obviamente estamos hablando. Sí, sí, obviamente, desde un punto de vista así muy general, un mayor volumen de agua hace que el mismo cauce se vaya digamos, que limpiando, una forma de decir, ¿verdad? Autodepurando, ¿verdad? Cuando el caudal disminuye, obviamente todo se concentra más, la calidad del agua también baja, ¿verdad? Eh, y bueno, y no solamente la calidad, sino que la cantidad también. Hay que ver cómo vamos a estar, o sea, teniendo en cuenta lo que se prevé, en efecto la niña, bajas precipitaciones, posiblemente un verano mucho más caliente que lo normal, eso puede traer asociado consigo la proliferación de incendios forestales, que ya creo que hay algunos importantes. Escuché ayer que había uno que fue Puerto Limpo. Eh, entonces todo eso se agrava esa situación, ¿verdad? Y el suministro de agua potable para la población también va a tener un impacto. Entonces, muy importante tomar todas las medidas ya correctivas para prever esos problemas. ¿Cuáles serían por lo menos dos o tres, citanos licenciados, las medidas que tendríamos que tomar, que tener en cuenta con este fenómeno que estamos teniendo en estos momentos? Bueno, yo voy a hablar de forma general porque a mí me toca desde el punto de vista del monitoreo y evaluación, ¿verdad? Porque cada institución, dependiendo de su naturaleza, tendrá que tener un plan de acción ante esta situación, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es que ya sabemos la situación actual y sabemos a dónde se proyecta, entonces debemos tener en cuenta toda esa posibilidad de situaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, un ejemplo así como dijo recién, el tema de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Va a tener que prepararse en mayor provisión de agua, principalmente para el Chaco, ¿verdad? Donde la población de por sí ya está afectada por el déficit de agua. Imagínense en los próximos meses cuando las lluvias van a estar quizás por debajo de lo normal, ¿verdad? Ese es uno. Después tenemos la parte de incendio. Hay que ver también que todas las instituciones que tienen que ver con combatir eso, que tienen que tomar ya medidas para prepararse en esta situación. En el caso de acá en Central, tenemos el suministro de agua de la SAP, o sea, la SAP posiblemente yo creo que ya debe estar tomando medidas de tomas alternativas de agua donde el volumen no sea afectado, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que depende de la naturaleza de cada institución. La salud puede ser muy afectada, ya que sí, puede haber una mayor proliferación de incendios, lo que implicaría ese enrarecimiento del aire y con todo lo que eso conlleva en la salud humana, ¿verdad? Entonces, creo que cada institución va a tener que tomar las medidas de acuerdo a la naturaleza de esa institución, teniendo en cuenta estas proyecciones, o sea, esta situación actual y las proyecciones de lo que se está esperando. Licenciado, por último te consulto, ¿está en situación similar el río Paraná o no está en una crisis hidrológica también? No, también la sequía es regional prácticamente, y si nos pasamos en el sur de Brasil, también puede estar muy influenciado por el tema de la niña. Obviamente la reducción de energía también es importante. Según he escuchado, en casos de sequías importantes se puede reducir hasta un 40% la producción de energía de fuente hidroeléctrica. Entonces, también va a tener un impacto. Ahora, la ventaja del río Paraná, entre comillas, diría yo, que al tener tantas represas, tanto en el lado brasileño como en la represa de Itaipú y etc., es que los extremos están más manejables. Es decir, que cuando hay mucho volumen de agua, los niveles del río no afectan tanto, también cuando bajan no llegan a los mínimos históricos que llegarían en caso de que no tuvieran las represas. Está más controlado desde ese punto de vista.